Buenas tardes. En esta tarde estaré, con respecto a la unidad 5 de la Cátedra de Derecho Civil, vamos a estar hablando acerca de la servidumbre. Nuestro equipo está conformado por Florentino Manuel, Vidal Alfredo, Moreno Leandra, Palacio Zuli y mi persona, Reyes Adriana. En primer lugar, tenemos que definir lo que es servidumbre. Podemos definir como servidumbre que es un tipo de derecho real. Los derechos reales son aquellos derechos que tiene la persona sobre la cosa. La servidumbre es un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro, llamado fundo dominante perteneciente a otra persona. Ahora vamos a estar hablando acerca de los caracteres de la servidumbre. La servidumbre no se presupone, sino que su constitución y existencia deben probarse. Debe adaptarse al objeto y necesidades para que se estableció. O sea, debe efectuarse de manera que resulte lo menos gravoso posible para el fundo sirviente. Eso lo podemos ver en el artículo 727 y 729 de nuestro Código Civil. En caso de conflicto, la interpretación debe favorecer en lo posible al fundo sirviente. Las servidumbres son unilaterales, ya que esto quiere decir que en el sentido de que implica una carga para uno y para el otro implica un derecho. Su constitución suele hacerse por acto o título oneroso y también a título gratuito. Esto porque representa una carga unilateral sobre la propiedad del fundo sirviente. Son derechos inseparables de la propiedad del fundo dominante. Esto quiere decir que el propietario de este no puede enajenar dicho fundo separadamente de la servidumbre. Es un derecho autónomo, ya que originalmente nace por título separado y puede extinguirse separadamente del correspondiente derecho de la propiedad. Buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la servidumbre y sus limitaciones legales en intereses privados. Vamos a marcar aquí las diferencias que se presentan entre ellas. En primer lugar, tenemos que las servidumbres son unilaterales. Quien solicita el derecho sobre un bien ajeno es una sola persona. En cambio, cuando hablamos de limitaciones legales, esta presenta la característica de que son bilaterales, o sea, el acuerdo es entre dos personas. En segundo lugar, la servidumbre tiene su origen en el hecho del hombre, o sea, la persona reclama cuando le interesa hacer uso del servicio de servidumbre. En cambio, en cuanto a las limitaciones legales, ellas tienen su origen en la ley. Se solicita una sola vez y esta permanece constante durante el tiempo. En tercer lugar, en la servidumbre se puede dar lo que se conoce como a título oneroso. La persona dueña del predio dominante puede pagar algún costo por el servicio que está obteniendo del predio sirviente. En cambio, en cuanto a las limitaciones legales en intereses privados, aquí no existe lo que es el título oneroso porque estos se establecen por la ley. En cuarto lugar, las servidumbres se pueden extinguir por su uso. En este caso, la ley establece en su artículo 752 del Código Civil que se pueden extinguir si ésta tiene un tiempo de duración superior a los 20 años. Y las limitaciones legales en los predios privados donde no se hace uso de la servidumbre, el dueño de la propiedad sirviente no pierde el derecho de propiedad.
En cuanto al contenido de la servidumbre, podemos señalar que la ley no limita el reclamo de un servicio, siempre y cuando éste no atente contra los intereses públicos. En segundo lugar, la solicitud de la servidumbre puede hacer remoción de una limitación legal sobre un predio privado. Y en tercer lugar, es posible que en un predio sirviente puedan existir varios tipos de servidumbre. Buenas tardes. En cuanto a la clasificación de la servidumbre, según lo que el Código Civil, en su artículo 710, por el modo de su ejercicio pueden ser continuos o descontinuos. Esto es abocando, o sea que son continuas aquellas cuando el ejercicio puede ser continuo si no hay necesidad del hecho actual del hombre para el ejercicio, tales los acueductos, los desagües de los techos, las visitas y todas aquellas sus semejantes. Son continuas las que tienen necesidad de hecho del actual hombre para su ejercicio, tales como las de paso y las de tomar el agua, las de pasto y otras semejantes. Eso es en lo que se refiere al artículo 710. De igual manera, del modo de manifestarse, según lo que indica el artículo 711, puede ser aparente o no aparente. Por otra parte, las servidumbres pueden ser voluntarias o coactivas. Las servidumbres pueden ser afirmativas o negativas. Ya con lo que hablamos del modo de la Constitución, en primer lugar estaríamos hablando de las generalidades. Las servidumbres se establecen por título o por prescripción o por destinación del padre de familia. Esto es según lo que se acata en el artículo 720 del Código Civil. Cuando hablamos del modo de la constitución de la servidumbre aparentes, en primer lugar estaríamos citando cuando la ley señala que pueden constituirse por título. Eso lo establece el Código Civil en sus artículos 722 y 723. Esto puede adquirirlo o imponer la servidumbre al fondo por mientras las servidumbres adquiridas no cesen por extinción. Eso lo establece el artículo 751. Por otra parte, las servidumbres aparentemente pueden adquirirse también por usucapión, según el artículo 720 del Código Civil. La servidumbre aparentemente pueden constituirse también por destinación del padre de familia, así como lo establecen las generalidades, también lo puede establecer en este caso en el artículo 721. Los modos de constitución de la servidumbre no aparente. Allí estaríamos hablando en primer lugar, en cuanto a la adquisición por título, nos remitimos a los que dichos propósitos de la servidumbre son aparentes. En segundo lugar, su adquisición por usucapión también se rige por las mismas reglas por usucapión de la servidumbre, según lo establecido en el artículo 720. En cuanto a su constitución por destinación del padre de familia, igual como lo hablábamos en las generalidades, se puede imponer en lo que es el modo de constitución de la servidumbre no aparente. Y por último tenemos el caso especial. Para evitar dudas en el legislador en cuanto que pueda suceder después de aclarar que las aguas que corren de propio ajeno pueden constituir una servidumbre activa a favor del previo que las recibe, en efecto de impedir su extravío. Eso lo establece el Código Civil en el artículo 724. Cabe de hacer hincapié que en su misma definición en el artículo 710 se habla en cuanto a cuáles son las destinadas. En ese caso pudiéramos establecer lo que son las aguas. Buenas noches. Para continuar con las exposiciones, ante todo mi nombre es Manuel Florentino. Vamos a continuar con lo que es la transmisión, ejercicio, extensión y modificación de la servidumbre. La transmisión de la servidumbre. La servidumbre se transmite activa y pasivamente cada vez que se transmite la propiedad del fundo respectivo, conjuntamente con él, cualquiera que sea el modo de la transmisión.
el ejercicio y extensión de la servidumbre que tipifica en el Código Civil, artículo 709, aparte 1, que dice que el ejercicio y extensión de la servidumbre se reglamenta por los respectivos títulos y, a falta de estos, por las disposiciones de los artículos siguientes. En el artículo 726, en el encabezado, dice que el derecho de servidumbre comprende todo lo necesario a su ejercicio. Igualmente, el 732, en su encabezado, el propietario del predio sirviente no puede hacer nada que tienda a disminuir el uso de la servidumbre o hacerlo más incómodo. A su vez, en el artículo 734, a su vez, quien tiene un derecho de servidumbre no puede usar el mismo, sino según su título y su posesión, y sin poder hacer en ninguno de los predios innovación alguna que haga más onerosa la condición del predio sirviente. Igualmente, su ejercicio debe limitarse a lo necesario para el destino y conveniente uso del predio dominante. Al hacer las obras necesarias para el uso y conservación, debe elegir el tiempo y el modo convenientes. El propietario dominante deberá en todo caso ejecutar los trabajos necesarios para conservar la servidumbre. Si se dividiera el predio en cuyo favor exista una servidumbre, ésta se deberá a cada parte, sin que la condición del predio sirviente se haga más onerosa. En cuanto a la modificación de la servidumbre, las servidumbres se modifican obviamente si así lo acuerdan los propietarios de los fundos sirvientes y los fundos dominantes. Fundo dominante y fundo sirviente. También pueden modificarse por el transcurso del tiempo y de la posesión. Y es posible, asimismo, que ocurran modificaciones sustanciales en el predio dominante o el sirviente que aparejan una modificación del contenido de la servidumbre. Igualmente, pero además, la ley ha previsto, por razones de evidente equidad, que si el ejercicio de la servidumbre se ha hecho más oneroso al propietario del fundo sirviente, o si le impide hacer en los lugares donde aquella esté establecida trabajos, reparaciones, mejoras, puede ofrecer al propietario otro predio, un lugar igualmente cómodo para el ejercicio de sus derechos, y éste no puede rehusar el ofrecimiento, según el artículo 732 del Código Civil, aparte 20. Correlativamente y por las mismas razones, se confiere igual derecho al propietario del predio dominante, siempre que pruebe que el cambio es para él de manifiesta utilidad y que no produce daño alguno al predio sirviente. Artículo 732 en la parte 3, tercera. Y los gastos que ocasiona el cambio de la servidumbre a cargo del propietario que lo solicite. Artículo 732, aparte última. Gracias. Buenas tardes, continuando con la exposición, les vamos a presentar las acciones y extinción de la servidumbre. Acciones en materia de servidumbre. Las acciones expeditores relativas a la servidumbre se conocen como acción confesoria y acción negatoria. La acción confesoria la acción confesoria es realidad, no es una. En primer lugar, tiene por objeto la declaratoria judicial de la existencia de la servidumbre, activa sobre un fundo y en segundo término puede tener por objeto una declaratoria judicial favorable al actor. La acción negatoria tiene por objeto obtener una función judicial que sobre un fondo no existe una determinada servidumbre. Continuando con la extinción de la servidumbre, tenemos extinción por diversas causas. Por imposibilidad. Cesan las servidumbres cuando las causas se encuentran en un estado que niega imposible
su uso según el artículo 248 del Código Civil. En segundo, por consolidación. Se extingue toda servidumbre cuando la propiedad del predio del predio sirviente y la del dominante se reúnen en una misma persona. Esto es según el artículo 750 del Código Civil. Tercero, por el no uso. Se extingue la servidumbre cuando se ha hecho uso de ellas por el término de más de 20 años. Esto según el artículo 752 del Código Civil. Cuarto, por renuncia del propietario del fondo dominante. Acto unilateral, pero al cual se necesita capacidad o poder para disponer. Quinto, por vencimiento del término o cumplimiento cumplimiento de la condición resolutoria que eventualmente estuvieran sujetos. Quinto, sexto, por la acción de enfiteusis. Se cesa la enfiteusis. Cesan también las servidumbres impuestas por el infeteuta según el artículo 751 del Código Civil. Por último, tenemos por el abandono. Se extinguen las servidumbres por el abandono que haga el propietario del fondo sirviente a favor del fondo dominante, según el artículo 739 del Código Civil. Continuando, tenemos las consecuencias de la extinción de la servidumbre. Para el propietario del fondo sirviente, esto quiere decir que del fondo sirviente quiere decir la extinción del gravamen y el retorno de su propiedad a la plenitud de cual está privada. Segundo, para el propietario del fondo dominante, la extinción de las facultades que su derecho de servidumbre agregaba al derecho de cual era el titular. Con esto terminamos la exposición.